¿Alguna vez imaginaste una ciudad entera paralizada porque alguien tuvo el valor de abrir una carta olvidada? ¿Y si la verdad más peligrosa no fuera un secreto, sino un documento oficial que alguien enterró deliberadamente? Hoy me acompañas en una sala donde se forjaron reputaciones en silencio, hasta que una sola lectura lo cambió todo y devolvió la dignidad a alguien que pasó años invisible. Quédate hasta el final, porque esta historia no trata sobre un escándalo. Trata del momento exacto en que el poder tiembla. Y antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde dónde la ves. Y si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete. Solo se dio cuenta de que temblaba cuando intentó abrir su reloj de bolsillo y su pulgar resbaló sobre la tapa arrugada. Esa abolladura siempre había estado allí, una pequeña marca, fácil de ocultar en su chaleco, pero imposible de olvidar al tocarla. Afuera, Londres emitía su ruido habitual: carros, pasos apresurados, silbatos, metal resonante, humo cortando el aire. Dentro, el edificio se lo tragaba todo y devolvía un silencio denso, lleno de gente esperando a que una decisión se convirtiera en sentencia. Entró como entraba en cualquier lugar donde lo conocían, con la cabeza bien alta, la espalda recta, sin mirar demasiado a nadie. Vio las mismas caras de siempre, los saludos breves, el respeto automático, como si el mundo ya hubiera acordado que era adecuado. Dentro, tenía la garganta seca y la respiración entrecortada, un poco pesada, como si hubiera subido corriendo las escaleras. Intentó culpar al frío, al cansancio, a la edad, a cualquier cosa menos a lo que lo había acompañado durante años. Cerró el reloj con demasiada fuerza, oyó el clic más fuerte de lo que quería y temió que alguien lo hubiera notado. Se sentó en el asiento delantero y pensó, con una incomodidad casi infantil, que tal vez ese día sí no fuera controlable. La habitación olía a madera vieja y a papel guardado demasiado tiempo, con un fondo de lana húmeda de abrigos. Los abogados ordenaban carpetas y papeles como si ordenaran su propia importancia, y los hombres de élite susurraban tranquilamente. Más atrás, la gente común se agolpaba, con la mirada fija en la mesa central, como si supieran que allí la vida cambia sin pedir permiso. Conocía ese ritual por completo. Había usado ese tipo de ambiente en su beneficio más de una vez. El problema fue que, ese día, el recuerdo no respetó el ritual y siguió hurgándolo, desde abajo, con insistencia, con irritación. Su mano regresó al reloj sin darse cuenta. Su pulgar fue directo al pliegue y la culpa llegó con ella en el mismo movimiento. Evitaba nombrar lo que sentía, porque nombrarlo lo hacía real, y lo real siempre exigía algo. Cuando levantó la vista hacia el fondo de la sala, vio a una mujer sentada casi oculta, vestida con sencillez, con una postura rígida, las manos entrelazadas en el regazo. No parecía pedir nada, pero tampoco había venido a observar, y eso lo golpeó como una certeza. Apartó la mirada rápidamente, intentando convencerse de que era solo una persona más entre muchas, pero su cuerpo ya lo había comprendido antes que su mente. Estaba de pie en un lugar donde la luz apenas llegaba, como si el lugar ya la hubiera decidido extra. Su abrigo tenía mangas ligeramente cortas, y él notó la piel de sus muñecas, marcada por el frío y el trabajo, seca y agrietada. Llevaba el pelo recogido de forma sencilla y apresurada, sin adornos, y sin embargo, todo en ella parecía arreglado a la fuerza. No era descuido, era cuestión de supervivencia. Sus ojos eran atentos, pero no curiosos, como quien ya sabe que la curiosidad tiene un precio alto cuando se está en desventaja. Miró a la mesa central y luego a las personas de delante, calibrando las reacciones, anticipando lo que intentarían hacer. Sus manos se aferraban a la tela de su regazo con un ritmo que delataba pánico contenido, no histeria. Sintió una punzada en el estómago al
reconocer esa clase de contención. Era su cuerpo aferrándose a la vida para no desplomarse allí. El reloj regresó a su mano sin que se diera cuenta, y su pulgar volvió a tocar el pliegue, como disculpándose en silencio. Él apartó la mirada, pero su imagen permaneció grabada en su mente, y eso ya era demasiado para un día que debería haber sido de rutina. La sesión comenzó con esa cadencia burocrática que suele tranquilizar a los responsables y aplastar a los que esperan. Gritaron nombres, confirmaron fechas, hicieron preguntas que parecían insignificantes, pero que al final podrían decidirlo todo. Intentó seguir la conversación, pero su mente estaba en dos lugares: el presente y una vieja habitación que fingía no recordar. Recordó un sobre de años atrás, una petición hecha con demasiada confianza, una decisión tomada apresurada y cobardemente. En aquel momento, creyó estar evitando el escándalo, protegiendo el orden, haciéndolo sensato para todos. Hoy, sentado allí, sentía que hacerlo sensato solo había sido cómodo para él y cruel para los demás. El sonido de un bolígrafo cayendo de algún lugar resonó más fuerte de lo debido y dio un pequeño respingo. Se obligó a no mirar atrás, como si mirar fuera a admitir una conexión, y admitirlo abriera un agujero en el suelo. Afuera, sabía que la ciudad continuaba, humo elevándose, gente trabajando, niños corriendo por calles sucias, vida indiferente. Sin embargo, en su interior tenía la clara sensación de que una vieja pieza estaba a punto de encajar y que iba a doler. La interrupción llegó sin dramatismo, como casi todo en ese tipo de edificio. En voz baja y con formalidad, un empleado se levantó, pidió un momento y dijo que, durante una revisión reciente, habían encontrado un documento sellado en un archivo secundario. Al principio, nadie reaccionó mucho. Era común encontrar trabajos atrasados, un informe perdido, algo olvidado en un cajón. Pero cuando mencionó carta vieja y citó la fecha aproximada, el protagonista sintió una ligera falta de aire, sintió una opresión en el pecho y se dio cuenta de que había contenido la respiración sin querer. Intentó convencerse de que era una coincidencia, de que Londres estaba lleno de cartas viejas, lleno de sellos, lleno de historias, pero su cuerpo no se creyó esa excusa. Su mano fue directa a su reloj de bolsillo y su pulgar tocó la abolladura como si fuera un botón de pánico. El empleado habló de autenticación, sello intacto, la necesidad de leer en una sesión pública, y cada palabra parecía arrancar el pasado. Mantuvo el rostro impasible, pero por dentro ya se estaba desmoronando pieza por pieza. Cuando colocaron el sobre en la mesa central, el sonido del papel viejo al ser sostenido hizo que la sala se silenciara. No era un silencio respetuoso, era el silencio de quienes olfateaban un escándalo y querían ver hasta dónde llegaría. El oficial ajustó cuidadosamente el sello y al romperlo, el seco chasquido atravesó el cuerpo del protagonista como una descarga. Antes incluso de leer, vio la primera línea y reconoció la letra. Fue inmediato, como reconocer un rostro que había intentado olvidar, pero que su cerebro guarda en un rincón cruel. Se le cerró la garganta y sintió la lengua pesada, como si hubiera comido polvo. La habitación parecía haberse encogido, como si el techo se hubiera hundido ligeramente, y sintió un ligero zumbido en los oídos. El recuerdo regresó con fuerza. El día que sostuvo un sobre similar, el miedo a ser asociado con él, la decisión de alejarlo. Apretó el reloj en el bolsillo con tanta fuerza que sintió la arruga marcando su piel a través de la tela. Y allí, antes de que alguna palabra fuera leída en voz alta, supo que ya no podía fingir que era solo un trozo de papel. La lectura comenzó formalmente, como si el tono pudiera atenuar el impacto de lo escrito. El oficial leyó despacio, pronunciando fechas, nombres,
términos legales, intentando mantener el texto dentro de los límites de la corrección y la neutralidad. Entonces llegó la fecha pronunciada con claridad, 14 de octubre de 1878, y la sala pareció contener la respiración con él. Poco después apareció una línea que no era ni opinión ni recuerdo, sino una instrucción directa. Reconozca a la dama como heredera legítima, con efecto inmediato, y asegure el registro de su nombre en los libros del condado. La palabra legítima quedó suspendida en el aire como un golpe seco, porque era imposible convertirla en un malentendido. Su rostro se sonrojó y por primera vez temió de verdad que alguien viera lo que ocurría tras la máscara. Su mano se dirigió al reloj en el bolsillo, sudoroso, y su pulgar resbaló nerviosamente sobre la abolladura. Fue entonces cuando se le escapó el pequeño error. Intentó abrir la tapa, pero el reloj cayó al suelo con un crujido metálico que hizo que varias cabezas se volviesen a mirar. Se agachó rápidamente, fingiendo calma, pero la sangre ya le había subido al estómago como si lo hubieran pillado con las manos en la masa, y con el reloj frío en la mano, comprendió que la carta revelaba públicamente lo que había enterrado en silencio. Al fondo de la sala, la mujer seguía cada línea con una atención que no parecía curiosidad, sino supervivencia. No estaba allí para entretenerse ni para ver qué pasaba. Estaba allí porque esta era su vida en papel. Cuando el reloj dio la hora, ni siquiera miró el ruido. Sus ojos permanecieron fijos en la mesa central, como si cualquier distracción fuera peligrosa. Pero a medida que avanzaba la lectura y las frases empezaban a tocar puntos más directos, algo en ella cambió ligeramente. Su respiración, que antes era entrecortada, empezó a entrecortarse por momentos como si su cuerpo quisiera llorar y ella no se lo permitiera. Sus dedos se aferraron con fuerza a la tela de su abrigo y él notó, desde lejos, la piel blanca de sus nudillos. La carta mencionaba decisiones, consecuencias, y esto tenía demasiado sentido para ella, de una manera que nadie allí parecía entender. No había victoria en sus ojos, ninguna satisfacción. Tenía miedo de nuevo, miedo de ver la verdad emerger solo para ser borrada una vez más. Aún así, no apartó la mirada, no se rindió, como si hubiera decidido que, si caía, caería mirando. Y en ese instante, con el metal del reloj aún frío en la mano, el protagonista comprendió que la historia no era solo suya, sino suya desde hacía mucho tiempo. La sala empezó a agitarse de una forma que no era una agitación manifiesta, sino más bien el mínimo movimiento de personas poderosas que intentaban proteger su propia comodidad. Un hombre en la primera fila se ajustó la corbata y le susurró algo a su colega, sin apartar la vista de la mesa. Un abogado hojeaba papeles que no necesitaba hojear, solo para parecer ocupado, como si la ocupación pudiera ocultar el miedo. El protagonista percibió todo esto porque conocía bien este tipo de reacción. Es el momento en que el grupo decide si reprimir o sacrificar a alguien, y comprendió con amarga claridad que él podría ser el sacrificado si dejaba que la carta siguiera adelante sin control. Su mente empezó a correr, calculando rutas como siempre, solicitando más análisis, cuestionando la autenticidad, hablando de plazos, de lagunas legales. Era tan fácil. Solo tenía que dejarlo para más adelante, que es donde las cosas mueren silenciosamente. Sentía esta tentación como si fuera un viejo vicio, un camino ya trazado. Su mano se tensó sobre el reloj en su bolsillo, y el pliegue parecía un recordatorio físico de cuántas cosas ya había dejado atrás. Mientras el oficial leía otro pasaje, tuvo la sensación de estar exactamente en el mismo lugar que años atrás, solo que ahora con público. La lectura empezó a tocar lo que nadie quería nombrar con claridad: el vínculo directo entre la historia de la mujer y su decisión. No era una acusación de venganza,
Era una secuencia de hechos, casi descarnada, y quizás por eso más difícil de negar. El protagonista sintió un nudo en el estómago al escuchar referencias que solo él y quien la escribió podían conocer. Sin darse cuenta, volvió a mirar al fondo de la sala, como si lo arrastrara un hilo invisible. Sus ojos se encontraron con los de ella por un breve instante, pero fue suficiente para desmantelar cualquier excusa interna. No miraba con odio, ni con súplica, ni con esperanza exagerada. Era la mirada cansada de alguien a quien habían llamado mentiroso muchas veces. Esto afectó al protagonista de una manera que ningún argumento podría, porque no había forma de ganar eso en un debate. Sintió vergüenza, no todavía la vergüenza pública, sino la que quema por dentro y hace que el cuerpo quiera desaparecer. El reloj en su bolsillo pesaba como una piedra, y comprendió que si escogía una vez más el camino fácil, no solo sería cobardía, sería repetir la violencia. La reacción de contención llegó rápidamente y con la suficiente cortesía como para parecer razonable. Un abogado se puso de pie y habló de procedimiento, de la necesidad de validar el documento con calma fuera de ese lugar. Otro mencionó plazos, sugirió interrumpir la lectura y reanudarla a puerta cerrada, para evitar la confusión pública. El tono era de cautela institucional, pero el protagonista captó la intención: cortar el aire antes de que se prendiera fuego. Conocía ese lenguaje. Había usado frases similares para proteger intereses. La sala comenzó a respirar de nuevo, como si se ofreciera una salida. Algunos miembros de la élite se relajaron discretamente, como si sintieran que el mundo había vuelto a su lugar. La mujer del fondo permaneció inmóvil, pero notó que se ajustó el abrigo, como si la esperanza le tirara del cuello. El protagonista sintió que la presión crecía en sus hombros, porque allí era donde siempre dejaba que otros decidieran por él, y en ese momento se dio cuenta de que su viejo instinto era precisamente lo que mantenía todo injusto. Intentó guardar silencio unos segundos, como si aún tuviera la opción de no elegir, pero su cuerpo no cooperaba. Se le cortaba la respiración, el corazón le latía irregularmente y sentía la boca seca como si hubiera tragado polvo. Su mente trajo, sin previo aviso, el recuerdo más incómodo, él firmando una vieja decisión rápidamente, sin mirar a la persona que estaba al otro lado. Recordó el alivio inmediato, la sensación de problema resuelto, y cómo ese alivio se convirtió en una carga con el tiempo. Ahora, sentado allí, comprendió que la carga no provenía solo de lo que hacía, sino de lo que evitaba hacer después. Se miró las manos y se dio cuenta de que apretaba el reloj con demasiada fuerza, hasta el punto de dolerle. La abolladura en la tapa, esa vieja marca, parecía casi una confesión física que cargaba a diario sin mostrarla. Pensó: si me quedo callado ahora, volveré a elegir. Y esa idea, simple y brutal, fue lo que lo empujó fuera de allí. Se enderezó lentamente, sintió las piernas pesadas y levantó la mano pidiendo la palabra antes de que la habitación decidiera por él. El silencio que se hizo tras su gesto fue inmediato, y no fue un silencio hermoso. Fue un silencio incómodo, de gente intentando entender si estaba permitido, si era prudente, si era peligroso. Sintió que todas las miradas se volvían a la vez, y por un momento casi lo lamentó solo por el peso físico de la atención. Se le hizo un nudo en la garganta, como si su voz tuviera que atravesar un nudo antes de salir. Notó su propia mano temblorosa en el aire y la bajó lentamente, intentando no mostrar debilidad. El reloj en su bolsillo ahora estaba caliente, como pegado a su piel, recordándole cuánto le había costado llegar allí. Cuando empezó a hablar,
Su voz salió más baja de lo esperado y tuvo que repetir las primeras palabras con más firmeza. No era un discurso, era una confesión mal controlada, sin adornos. Dijo que reconocía la carta, que sabía de dónde venía y que no había duda sobre la autenticidad del documento. Y mientras decía esto, sintió una especie de vértigo, como si acabara de empujar un muro que siempre había sostenido su vida. La reacción en la sala fue como una ola que nadie quería surfear. Algunos permanecieron inmóviles, otros se removieron con contenida irritación, como si hubiera roto una regla invisible del grupo. Un viejo aliado hizo un leve gesto de no, casi rogándole que se detuviera ahí, que dejara el resto para después. Pero él continuó, porque después siempre era donde enterraba la verdad. Habló del error pasado sin entrar en detalles dramáticos, pero dejando claro que fue su decisión, no un accidente. Dijo que había fallado en proteger a alguien que confiaba en él, y que este fracaso había empujado a una mujer a años de vida destrozada. La palabra fracaso le sonó demasiado pequeña en la boca y sintió una presión en la garganta como si fuera a ahogarse. Por un segundo, el miedo a desplomarse en público afloró y se agarró al borde del banco con las yemas de los dedos para mantenerse erguido. Toda la sala quedó en silencio y comprendió que no había vuelta atrás. Y al fondo del salón, vio a la mujer levantar la cara con un movimiento lento, como si escuchara algo que nunca pensó que realmente oiría. No armó un escándalo, no rompió a llorar, no reaccionó como la gente espera cuando quiere un momento. Lo que ocurrió fue más pequeño y por eso mismo más fuerte. Se quedó quieta, como si su cuerpo necesitara confirmar que era real. Abrió la boca ligeramente, pero no pronunció palabra alguna y la volvió a cerrar, tragando con dificultad. Sus ojos se llenaron de lágrimas rápidamente y parpadeó lentamente varias veces, intentando no dejarlos caer delante de todos. Sus manos, que agarraban con fuerza su abrigo, se aflojaron un poco, como si alguien dejara caer algo pesado sin darse cuenta. Respiró hondo, y el aire pareció temblar en su pecho, como si hubiera olvidado cómo hacerlo sin prisa. No hubo victoria, ni alivio completo. Hubo conmoción y miedo, mezclados, porque la esperanza también trae miedo cuando te han aplastado antes. Aún así, en ese instante, dejó que su mirada se elevara, ocupando el espacio que siempre habían intentado negarle. Su postura cambió ligeramente, casi imperceptiblemente, pero él lo vio. Era alguien que por primera vez no necesitaba encogerse para sobrevivir. Y eso impactó al protagonista con una fuerza que ninguna palabra de la carta había logrado alcanzar. Toda la sala parecía distinta, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Aquellas personas estaban acostumbradas a ver sufrir a los demás sin que les afectara, y ahora el dolor tenía rostro, consecuencias, nombre. Algunos miembros de la élite apartaban la mirada no por compasión, sino por incomodidad, como quienes no quieren que se les asocie con lo feo. Otros miraban al protagonista con rabia contenida, no porque mintiera, sino porque dejaba ver la mentira. Lo sentía con claridad. El problema nunca fue el error, sino admitirlo. La formalidad del lugar se mantenía. La mesa, los papeles, el tono contenido. Pero en el fondo algo se había roto. Y, extrañamente, se sentía más estable que antes, incluso con miedo, incluso con el suelo temblando en su interior. El reloj en su bolsillo parecía menos pesado, como si parte de su peso se hubiera desplazado. No se sentía puro ni salvado. Se sentía responsable, y eso era nuevo. La sala había dejado de ser solo un tribunal. Se había convertido en un espejo, y a nadie le gustaba lo que veía. El procedimiento debía retomar el rumbo, pero ahora las vías tomaban un rumbo diferente. El oficial reanudó la lectura con un cuidado distinto.
como si supiera que cada línea tenía peso público. Algunos de los que habían intentado interrumpirlo antes hablaban menos, midiendo sus palabras, porque su confesión había cortado vías de escape fáciles. El protagonista respondía preguntas breves y objetivas, sin adornos, lo que dejaba claro que no intentaba evadir el tema. Confirmaba fechas, reconocía decisiones y asumía la responsabilidad con la sequedad que solo puede mantener quien sabe que se equivocó. Con cada confirmación sentía una extraña mezcla de dolor y alivio, como si estuviera pagando una deuda con altos intereses. No era agradable, pero era real, y la realidad parecía menos asfixiante que una mentira. Algunos abogados, irritados, buscaban resquicios legales, pero era difícil discutir con alguien que no se defendía. La carta, ahora, ya no era un documento encontrado. Era la prueba viviente de que el sistema le había fallado a alguien, y toda la sala se vio obligada a enfrentarse a ello sin poder fingir que no lo veían. Para la mujer, esa parte fue casi tan difícil como el anuncio, porque era donde las cosas podían salir mal con los detalles técnicos. Oyó términos que no entendía, palabras que parecían diseñadas para disuadir a personas como ella de comprender. Aún así, estaba más atenta que todos los presentes, porque conocía el truco de perderse en la jerga legal e irse con las manos vacías. Se daba cuenta cuando alguien intentaba atenuar el impacto con una frase de tranquilidad, cuando intentaban convertir su historia en un simple ajuste administrativo. Su cuerpo aún temblaba por dentro, y a veces sentía ganas de salir corriendo solo para respirar sin tantas miradas sobre ella. Pero se quedó, aferrándose a su propia presencia como si fuera algo concreto, algo que ya nadie podría arrebatársela. Cuando mencionaron que tendría derechos formalmente reconocidos, sintió que le flaqueaban las piernas y plantó los pies con más firmeza. No era la fantasía de una vida perfecta, era la simple y absurda idea de que ya no la borrarían de la página. Pensó en su hijo, en las noches que contaba monedas, en las veces que se tragó la humillación para tener comida en la mesa, y sintió una rabia silenciosa mezclada con alivio, no rabia por lo que estaba ganando, sino por el tiempo que le habían robado. Cuando la sesión finalmente entró en su fase decisiva, la ilusión de que todo terminaría normalmente desapareció. La forma de moverse delataba la situación. El ajuste de los abrigos, los carraspeos, la mano tapándose la boca para susurrar. Salieron de la sala en un silencio incómodo, susurrando, intentando organizar versiones de lo que acababan de presenciar. Cerca de la puerta, un joven con bloc de notas y lápiz, con cara de periódico, detuvo a alguien a medio paso y lo anotó rápidamente, sin levantar mucho la cabeza. 2 frases. Comenzaron a repetirse suavemente, de boca en boca, como algo prohibido. Lo confirmó y la carta es auténtica. Un mensajero cruzó el pasillo a toda prisa, casi corriendo, con el sombrero en una mano y un sobre en la otra. El protagonista sintió que el pasillo se convertía en una especie de radio humana y supo que esto no moriría dentro de ese edificio. No discutió, no alzó la voz. No intentó convencer a nadie, simplemente se mantuvo firme en lo que ya había aceptado. Y eso, en un lugar lleno, de gente acostumbrada a negociar versiones, parecía más peligroso que cualquier grito. Hubo un momento en que se preguntó, acababa de destruir su propia vida pública, y aceptó que tal vez así fuera. Afuera, la noticia empezó a correr de la forma más antigua posible. De boca en boca, pasos apresurados, gente que salía y comentaba en el pasillo. No fue un escándalo sonoro, sino una especie de shock que deja a la gente hablando en voz baja, como si gritar fuera peor. La mujer salió del pasillo unos minutos, solo para respirar, y el aire de la calle la golpeó como si fuera otro mundo. Olió el carbón y el frío húmedo,
Oyó el ruido de la ciudad y sintió ganas de llorar allí mismo, escondida, sin público. Pero no lloró. Se quedó quieta, apoyada en la pared, intentando comprender que su vida había cambiado sin que ella supiera cómo afrontarlo. Al regresar, notó que unos ojos la seguían, y eso le provocó náuseas, porque estaba acostumbrada a que la ignoraran, a que no la notaran. El protagonista, al cruzarse con ella en el pasillo un instante, no sabía qué hacer con las manos. Ningún gesto podía compensar años de ausencia, y él lo sabía. Él solo asintió, levemente, respetuoso, sin intentar acortar la distancia con una falsa intimidad. Y ella entendió ese gesto no como una petición de perdón, sino como un reconocimiento tardío, y eso le dolió de otra manera. En los días siguientes, empezó a sentir lo que ocurre cuando alguien rompe un acuerdo invisible con su propio grupo. Las invitaciones dejaron de llegar. Las puertas que antes se abrían con una sonrisa ahora recibían una respuesta seca. Agenda completa. Algunos conocidos fingían cordialidad, pero su mirada ahora era distante, como si se hubiera convertido en un riesgo. Comprendió que cierto apoyo era condicional y que la moral pública era más frágil de lo que parecía cuando solo eran palabras. Aún así, lo que más le pesaba no era la pérdida de estos círculos, sino la sensación de, por primera vez, mirarse al espejo sin apartar la mirada. El reloj de bolsillo seguía en el mismo sitio, pero ya no apretaba la abolladura como una adicción. Por la noche, al llegar el silencio de la casa, recordaba el sonido del sello rompiéndose y el metal golpeando el suelo. Estos sonidos regresaban como un recuerdo físico, no para castigarlo, sino para evitar que volviera a su antigua rutina automática. No se sentía mejor persona, simplemente se sentía menos falso. Y esta pequeña diferencia era lo primero que sentía como paz en muchos años. Para ella la vida no se había convertido en un cuento de hadas, y eso era importante, incluso para creer en lo que estaba sucediendo. Volvió al trabajo, siguió madrugando, siguió lidiando con el resfriado, las facturas y cuidando a su hijo. Pero ahora había un documento que reconocía lo que siempre habían intentado negar, y eso cambió su perspectiva en el mundo. No se volvió arrogante, no empezó a hablar en voz alta, no quiso demostrar nada a nadie. Simplemente dejó de disculparse por existir. Algunos la trataban mejor por interés propio, y eso la irritaba porque sabía diferenciar el respeto de la conveniencia. También había quienes la miraban con desprecio, como si la justicia fuera una afrenta, y eso seguía doliéndole. Pero ya no cargaba con la duda básica de ¿me equivoco? Porque esa duda es la que te destruye por dentro. Cuando su hijo le preguntaba cosas sencillas sobre el futuro, respondía con más firmeza, como si por fin pudiera prometer algo sin mentir. A veces, a solas, recordaba el momento en que él le pidió hablar y sentía una opresión en el pecho, una mezcla de alivio y rabia, y comprendí que algunas marcas no desaparecen, pero tampoco tienen por qué controlarte para siempre. Con el tiempo, el caso se convirtió en un referente en conversaciones serias, en debates, donde la gente decía, ¿recuerdan aquel día en el tribunal? Para muchos, fue solo un ejemplo de cómo se podía presionar al sistema para que funcionara. Para él, fue un día que regresaba en simples destellos, el sonido del reloj al caer, el chasquido del sello, el silencio denso tras la confesión. Aprendió a reconocer el impulso de guardar silencio cuando algo se volvía incómodo y a no considerarlo prudencia. Algunos llamaban valentía a lo que hacía, otros debilidad, imprudencia, traición de clase. Ya no debatía estas etiquetas porque comprendió que eran solo formas de evadir el verdadero problema. Su vida se volvió más pequeña en apariencia, menos celebrada, menos memorable, pero más soportable por dentro. Todavía sentía culpa, por supuesto,
porque la culpa no desaparece solo por decir la verdad una vez. Pero ahora la culpa tenía una dirección: reparación, no huida. Y eso cambió el tipo de hombre que era cuando nadie lo veía. Para ella, ese día marcó un antes y un después en su vida, aunque el después seguía siendo difícil. La injusticia no se borró, el pasado no se arregló y no recuperó los años que la trataron como si no valiera nada. Pero ganó algo que parecía básico y a la vez raro: reconocimiento sin tener que humillarse por ello. Siguió adelante con marcas que nadie veía: la desconfianza automática, el miedo a perderlo todo de nuevo, la ira silenciada. Aún así, empezó a caminar con una postura menos encorvada, como quien no necesita pedir permiso todo el tiempo. Su hijo creció escuchando que la verdad no es mágica, pero tampoco inútil. A veces, en los días malos, recordaba el salón, la gente bien vestida, la mirada asfixiante y sentía un nudo en el estómago. Y sin embargo, recordaba el momento en que el silencio aplastante se convirtió en voz y respiró un poco mejor. La vida continuó, como siempre, pero con una marca que nadie pudo borrar. Y esa marca, aunque dejó cicatriz, fue lo que le impidió volverse invisible de nuevo. Al final, lo que derribó esa máscara no fue un grito ni una pelea, sino la verdad dicha allí donde siempre intentaron controlarla. Una carta no devuelve los años perdidos, pero puede restaurar algo tan básico como el derecho a existir sin ser borrado. Ahora dime, si estuvieras en esa habitación, ¿tendrías el valor de hablar o habrías elegido el silencio una vez más? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte las próximas inmersiones y compártela con quien necesite escucharla. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.